Josué, hijo de Nun y perteneciente a la tribu de Efraín, se distinguió desde temprana edad por su coraje y por unas habilidades de combate que asustaban un poco a los demás. De joven, creció bajo la sombra de la esclavitud en Egipto y fue testigo de la liberación milagrosa liderada por Moisés. Desde aquel momento, Josué comprendió la importancia de la guía divina para que su pueblo sobreviviera sin volverse loco. Durante los 40 largos años de travesía por el desierto, se convirtió en uno de los asistentes más cercanos y devotos de Moisés, haciendo las veces de escudero y observando, casi como un espía bien portado, cada paso de la conducción espiritual y militar que mantuvo a la nación más o menos unida, pese al hambre, la sed y las quejas constantes. Desde el principio, la figura de Josué estuvo íntimamente ligada a la manera en que Israel se relacionaba con su Dios. Su nombre en hebreo, Yehoshua, significa Yahvé que es salvación, o Dios salva, y esa misión de rescate y conquista iba a marcar toda su vida. Como miembro de la tribu de Efraín, una de las más influyentes, Josué tuvo acceso a una formación militar fuera de lo común para alguien que hasta hacía no mucho fabricaba ladrillos en Egipto. Sus dotes de liderazgo y la firmeza que mostró en momentos críticos lo señalaron ante Moisés y los ancianos como un hombre de fiar, que no siempre abundan. Las dificultades atravesadas por Israel en el desierto no fueron meros tropiezos, sino parte de un proceso en el que a muchos les tocó curtirse, y no solo por el sol abrasador. En ese contexto, Moisés descubrió que Josué no solo obedecía con eficacia, sino que también tenía un temple que combinaba devoción, valentía y disposición a seguir órdenes sin montar dramas. El día a día con Moisés le permitía a Josué aprender en vivo y en directo cómo se intercedía ante Dios, cómo se impartía justicia e incluso cómo mantener la calma cuando la escasez de agua amenazaba con convertir a la multitud en una horda de desesperados. Se recuerda, por ejemplo, la primera vez que las Escrituras relatan la participación militar de Josué, la batalla contra Amalek en Refidim, Éxodo 17. Moisés le ordenó reclutar hombres y enfrentar al enemigo, mientras él, Aarón y Hur se instalaban en un monte cercano para orar y sostener el báculo de Dios. Aquella victoria fue una probadita de lo que pasaría más adelante, estrategia militar combinada con intervención divina. Para Josué, ver a su líder rezando de brazos en alto mientras él blandía la espada fue un cursillo intensivo de fe y de «por favor, no me sueltes la cobertura celestial». Pasados los años de dar vueltas por el desierto y tras incontables episodios de quejarse por el menú repetitivo, llegó el momento en que Moisés envió 12 espías, uno por cada tribu, para inspeccionar la tierra de Canaán. Josué y Caleb se encontraban en ese grupo selecto. El objetivo era recabar datos sobre la fertilidad de la región, sus pueblos y fortificaciones, y de paso, motivar al pueblo para dar el salto a la tierra prometida. Sin embargo, 10 de los espías regresaron temblando y hablando de gigantes invencibles, lo que sembró el pánico entre los israelitas. Josué y Caleb, en cambio, se plantaron en la fe y dijeron: si Dios abre mares y manda comida desde el cielo, ¿qué problema puede haber con unos muros altos? Pero, como suele pasar, la gente prefirió escuchar a los que estaban asustados, porque parece que el drama siempre suena más convincente. Este episodio de fe inquebrantable no pasó inadvertido a ojos de Moisés, ni, mucho menos, a ojos de Dios. Con el paso de los años, y a medida que la vieja generación, esa que vivió de primera mano los momentos de abre y cierra mar, iba llegando a su fin, el Señor instruyó a Moisés para que preparara a Josué como sucesor. Fue algo tan solemne que hasta el más despistado se dio cuenta de que, a partir de entonces, el joven discípulo no solo llevaría la espada, sino también el peso del mando en sus hombros. Y todo ocurrió ante los ojos de todo el pueblo, para que nadie saliera luego diciendo: «¿Y a este quién lo nombró jefe?». Ahí mismo quedó sellada la voluntad divina. Moisés, consciente de que Josué podía pasar de ser un alumno modelo a principal figura del momento, pronunció palabras que serían un bálsamo para cualquier pánico escénico: «Sé fuerte y valiente, porque tú vas a guiar a este pueblo a la tierra que el Señor les prometió». Con semejante discurso, prácticamente le dijo, en otras palabras: «No te equivoques,
y sigue haciendo lo que debes, porque si no, todo el pueblo vendrá a reclamarte a ti. Cuando Moisés murió, dejando un hueco gigantesco a nivel político y espiritual, Josué se encontró en la orilla del Jordán con cara de ¿y ahora qué? Fue entonces cuando Dios se le presentó con una orden muy clara y una promesa todavía más tranquilizadora. Moisés ya no está, así que levántate, cruza este Jordán y lleva a todo Israel contigo. Lo mismo que hice por Moisés, lo haré por ti. No te dejaré ni te desampararé. Es como si le hubieran dicho, tranquilo, seguimos apoyándote, no te vamos a ignorar. Esas palabras reanimaron al pueblo más que cualquier discurso motivacional. Josué, fiel a su carácter de hombre de acción, dio instrucciones a sus oficiales de inmediato, y todos se prepararon para el siguiente paso. Los israelitas, que ya le conocían sus proezas, le dejaron claro su apoyo incondicional. A donde nos ordenes iremos, lo que nos pidas, lo haremos. Solo por favor, mantente firme y valiente. No era un simple protocolo de cortesía, sino una demostración de fe compartida. Sabían que de no seguir a Josué, estaban destinados a deambular, o peor aún, a tener muchos enemigos intentando cortarles el paso. En la primera acción táctica de la conquista, Josué eligió a 2 hombres con suficiente discreción como para no armar un alboroto, y los envió a espiar Jericó, la imponente ciudad tras el Jordán. Buscando un lugar para pasar desapercibidos, fueron a parar a la casa de Rahab, una prostituta que vivía justo sobre la muralla, un sitio perfecto para salir pitando si la situación se ponía fea. Rahab, consciente de la reputación del Dios israelita y supongo que también harta de los rumores de posibles invasiones, decidió jugársela ocultando a los espías. A cambio, pidió que, cuando llegara el ataque, protegieran a su familia de la masacre. Y vaya que jugó bien sus cartas. Colgó un cordón escarlata en su ventana como señal y se ganó la garantía de que su casa quedaría a salvo. Con la información obtenida de Jericó, el siguiente paso consistía en pasar a todo el pueblo al otro lado del Jordán. El problema era que el río estaba desbordado en plena época de siega, así que cualquiera habría pensado que esa travesía se convertiría en una especie de campo de natación masivo. Pero Josué confió en que habría otra demostración sobrenatural, porque para eso, de los milagros, venían con buenos antecedentes. El pueblo se purificó, básicamente, hicieron los rituales correspondientes y dejaron de andar quejándose por todo. Y al día siguiente, los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y avanzaron hacia la orilla. Apenas tocaron el agua con los pies, el río dejó de correr y se formó una especie de dique gigante aguas arriba, dejando el paso seco y libre para que la multitud cruzara caminando. Parecía una repetición de la historia de Moisés, pero con un director distinto. Al llegar a la otra orilla, Josué mandó que tomaran 12 piedras del lecho del río y levantaran un monumento conmemorativo en Gilgal, para que a nadie se le olvidara que, en caso de emergencias, el servicio de diques celestiales seguía vigente mientras hubiera obediencia. Acto seguido, pusieron la mira en Jericó, la ciudad con unas murallas tan gruesas que cualquiera pensaría que sus habitantes dormían bien tranquilos, solo que esta vez la estrategia no incluía catapultas ni toques de queda, sino rodear la ciudad con el arca y los sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero. El pueblo dio vueltas en silencio 6 días seguidos, y cuando llegó el 7º día, hicieron 7 vueltas más, para que no quedara duda de que a esta gente no le faltaba resistencia para caminar. En cuanto al grito final de guerra, lo dieron con tanta fuerza que, si alguien tenía sueño, seguro lo perdió en ese instante. Las murallas se vinieron abajo como si hubieran estado hechas de cartas. A partir de ahí, la ciudad quedó a merced de los israelitas, excepto la casa de Rahab, que seguía orgullosamente en pie con su cordón rojo. Ella y su familia sobrevivieron, demostrando que tener buenas conexiones con espías divinos puede salvarte la vida. Aquella victoria sacudió el ánimo de todos los cananeos de la región, quienes empezaron a sospechar que con Josué no era buena idea meterse, al menos mientras tuviera un apoyo logístico tan poco terrenal. Sin embargo, no todo iba a ser cantar y celebrar. Poco después, con la batalla de Jai, aprendieron que la continuidad de los milagros también dependía de mantener las manos limpias. Josué, confiado, envió un destacamento menor pensando que la ciudad sería fácil de conquistar, pero fueron rechazados estrepitosamente. El líder se asustó más
que si hubiera encontrado cargos extraños en su tarjeta de crédito. Clamó a Dios tratando de entender qué rayos había pasado, y la respuesta fue contundente. Un tal Acán había desobedecido al quedarse con botín consagrado, contaminando al resto. Tocó hacer una limpieza profunda, y tras castigar a Acán para que sirviera de advertencia, el favor divino se restableció. La próxima vez que atacaron Jai, ya con más estrategia y menos prepotencia, consiguieron la victoria total. Con buena parte del territorio central bajo control, Josué se puso manos a la obra para dominar el sur de Canaán. Varias ciudades se unieron en contra de los israelitas, y Gabaón, que ya había hecho un pacto con Josué usando artimañas poco honestas, acabó pidiendo ayuda. Josué no lo dudó y realizó una marcha nocturna que tomó a los enemigos por sorpresa. En medio de la batalla, cuando parecía que el día no iba a alcanzar para terminar el trabajo, Josué hizo la petición más loca que podía hacerse. Pidió que el sol y la luna se detuvieran para prolongar la luz, y vaya que se pararon. O eso asegura el relato bíblico, que describe cómo la contienda se alargó lo suficiente para aplastar a los enemigos. Aquello fue el argumento definitivo para que todos entendieran que este hombre no solo tenía un buen ejército, sino también un contacto VIP allá arriba. Después de asegurar el sur, Josué se dirigió al norte, donde otra coalición de reyes poderosos esperaba frenar la invasión. Por muy grande que fuera su número, ni la superioridad militar cananea ni sus aliados pudieron con la combinación de estrategia y auxilio divino que caracterizaba a Israel. Ciudad tras ciudad cayeron, y el mayor trofeo fue Hazor, la más importante del norte. Con esa victoria, la mayor parte de Canaán quedó bajo dominio israelita, cumpliendo la promesa hecha a los patriarcas. Aún así, quedaron pequeños focos cananeos que no fueron desalojados del todo, abriendo la puerta a futuros dolores de cabeza en la convivencia con pueblos que no compartían el mismo Dios. Con las principales batallas finiquitadas, llegó el momento de repartir el pastel, es decir, la tierra conquistada. Para evitar peleas estilo "a mí me toca más que a ti", se recurrió a un sistema de sorteo que Moisés había dejado muy clarito tiempo atrás. Josué, que ya tenía suficiente estrés dirigiendo campañas militares, se encargó también de organizar la asignación de territorios, dejando a cada tribu un espacio con el que pudieran sentirse satisfechos. Digamos que se ahorraron la idea de "el que parte y reparte se queda con la mejor parte", porque seguro habría generado más de un disgusto si se hacía de forma arbitraria. Además, el tabernáculo, una especie de embajada de lo divino en la tierra, se colocó en Silo, transformándolo en el epicentro espiritual y administrativo de la nación. Todo asunto, ya fuera religioso o burocrático, pasaba por ahí, demostrando que en Israel nadie se zafaba de la conciencia de lo sagrado, aunque algún despistado habrá querido usar la tienda sagrada como simple punto de encuentro. Con todo, la idea era clara: mantener a Dios en el corazón de la vida diaria. También se instauraron ciudades de refugio, lugares para quienes, sin mala intención, hubieran provocado la muerte de alguien. Así, tenían un chance de defenderse en un juicio justo y evitar que los familiares del fallecido les hicieran pagar con sangre. Una medida muy práctica si lo pensamos, ya que las venganzas podían salirse de control más rápido que un chisme en una reunión de vecinos. Mientras tanto, a los levitas, encargados de dirigir las ceremonias y enseñar la ley, se les otorgaron ciudades en lugar de campos extensos, dado que no tenían tierra propia. Más de uno se habrá puesto a pensar: ¡qué injusticia! Pero recordemos que su misión no era cultivar ni criar ganado, sino mantener viva la espiritualidad de Israel. Total, que su sustento provenía de la aportación de las demás tribus, y con eso sobrevivían. Por otro lado, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían elegido asentarse al otro lado del Jordán para quedarse con territorios que previamente habían sido de los amorreos, cumplieron el pacto que habían hecho con Moisés. Vale, nos quedamos aquí, pero cuando toque pelear, nos unimos a ustedes. Y así fue. Aportaron sus guerreros a las conquistas y regresaron a sus tierras solo cuando se completaron las campañas más importantes, con la bendición de Josué y la comprobación de que no se habían escaqueado cuando la cosa se puso fea. Un buen ejemplo de solidaridad, aunque seguramente alguno extrañó su cama durante las campañas. Con el territorio casi bajo control israelita,
y con años de batallas a sus espaldas, a Josué le llegó la vejez. Sabiendo que ya no le quedaba mucho tiempo en este mundo, decidió convocar primero a los líderes, jueces y principales jefes de Israel en Timnat Sera, su lugar de residencia. Allí se puso a repasar la historia, recordándoles cómo Dios había luchado por ellos, entregándoles ciudades, viñas y olivares que ellos ni siquiera habían sembrado. Fue como decirles: gente, todo esto ha sido regalado, así que, antes de pensar en decorarlo a su gusto, recuerden que hay condiciones, y es que les advirtió que la permanencia en la tierra y la paz dependían de no hacer tonterías, como empezar a adorar ídolos de los pueblos vecinos, porque eso iba a encender la ira divina, peor que una chispa en un pajar. Luego juntó a todo el pueblo en Siquem, un sitio cargado de simbolismo, porque allí Abraham había levantado un altar cuando recibió la promesa de Dios. En plena Asamblea Nacional, Josué soltó otro repaso de la historia, esta vez más a lo grande, subrayando los milagros que habían vivido desde la esclavitud en Egipto hasta las últimas conquistas. Acto seguido, les lanzó un reto casi definitivo: elijan a quién quieren servir. Él mismo dejó clara su postura con la famosa frase: yo y mi casa serviremos al Señor. Lo interesante es que invitaba a la gente a dejar de jugar a la doble moral, a no coquetear con dioses ajenos, porque eso podía meterlos en un lío tremendo. El pueblo respondió dándole la razón, prometiendo fidelidad total a Dios. Para que nadie se hiciera el despistado con el paso del tiempo, Josué colocó una gran piedra como testigo de ese pacto, debajo de una encina cercana al santuario. Dijo que esa piedra había oído todo lo que la gente proclamó, así que quedaba como guardián silencioso para cuando a alguno se le olvidara su compromiso. Fue casi como dejar un documento notarial, pero en versión roca. No mucho después de ese gran pacto nacional, Josué murió a los 110 años. Lo enterraron en la tierra que él mismo había recibido en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. Aquel sitio simbolizaba tanto el resultado de la conquista como el reposo de su líder, prueba viviente, o más bien ya fallecida, de que la promesa de Dios se había cumplido. El libro de Josué destaca la importancia de su mandato. Mientras él vivió, el pueblo se mantuvo fiel al Señor, pasando de ser un montón de exesclavos nómadas a convertirse en una nación con terreno propio. Eso sí, quedaba claro que la verdadera base de su estabilidad no eran las murallas o un gran ejército, sino la obediencia a la ley divina. Más allá de las guerras o las decisiones gubernamentales, el liderazgo de Josué tiene un significado espiritual profundo. Por un lado, sigue la misión de Moisés, dejando claro que la historia de Israel no dependía únicamente de un solo dirigente, sino de la presencia constante de Dios, que siempre levantaba relevos a su debido tiempo. Por otro lado, demuestra que confiar plenamente en las promesas divinas puede llevar a victorias increíbles, pero cuando la gente se despista y rompe las reglas, como pasó en Jai, la cosa acaba con derrota y vergüenza colectiva. En la tradición judeocristiana, se destaca que Josué, en griego, es el mismo nombre que Jesús. Eso hace que muchos vean en él un anticipo de la liberación posterior que anunciaría el Mesías. No es pura coincidencia que tanto la fe como la obediencia de Josué se resalten tanto, y que su misión fuera llevar al pueblo a una tierra de descanso, igual que luego se diría que Jesús lleva a un descanso eterno. La historia de Josué ofrece lecciones que, según cuentan, siguen siendo válidas en cualquier tiempo. Ahí está el asunto de que la confianza en Dios puede romper cualquier límite lógico, mientras uno mantenga la humildad, como se ve en Jericó o en el cruce del Jordán. También se muestra que la unidad es vital para alcanzar metas colectivas y que no sirve de nada ser mayoría fiel si un solo individuo, cual Acán, comete una falta que pone en jaque a todo el equipo. Por otro lado, la escena en Siquem, cuando Josué reta a la gente a elegir a quién servir, deja claro que la fidelidad a Dios no es un chispazo pasajero, sino un pacto que requiere renovación en cada generación. Así quedó plasmado en piedras conmemorativas y nombres que recuerdan la intervención de lo divino. El legado de Josué es, por tanto, un testimonio de obediencia y pacto que trasciende el momento, un líder que supo dirigir a su pueblo hacia su destino,
recordándoles que, sin la guía divina, cualquier muralla puede desplomarse, pero para mal. En definitiva, Josué no solo destacó por su habilidad en la guerra o su astucia política, sino también por su intensa vida espiritual. Era un hombre valiente, prudente y, sobre todo, preocupado por obedecer la voz de Dios, sabiendo que de ese modo todo el pueblo saldría beneficiado. Por eso, los logros de Israel en su etapa no fueron obra solo de la suerte o la estrategia, pesó más el respaldo que venía desde arriba, prometiendo una tierra donde fluyen leche y miel. Su muerte marcó el final de una era repleta de prodigios que anclaron al pueblo israelita en Canaán. Con él se iban los últimos suspiros de una generación que presenció el éxodo y la supervivencia en el desierto, y la nueva nación se quedaba con la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. La gran piedra en Siquem se erigió como un testigo a prueba de olvidos, para que todo aquel que pasara frente a ella recordara cómo un hombre llamado Josué, con valentía y fe, encaminó a Israel hacia una nueva etapa de vida y confianza en Dios, sin que les temblara la mano en la empuñadura de la espada ni la voz en sus oraciones.